¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Qué muy gusto, bien. Qué gusto, qué qué placer. gusto es. Un verdadero placer, un gusto. Ay, el placer es mío de tener a semejante escritor aquí en entrevista. De verdad que estoy un poquito emocionado y nervioso a la vez, porque la verdad que es un gusto. No es para tanto. Vos sabes de que yo fui 8 o 9 años curador de la Feria Internacional del Libro de Tarija. Y yo puse como condición de que se dedicara, ya te voy a explicar, a los niños, jóvenes y adolescentes. Y el primer espacio que creé, Conozca al Escritor. ¿Para qué? Los hacía entrevistar a los niños, sobre todo con los escritores, invitaba gente famosa, amiga mía, y les demostraba de que los escritores son tan de carne y hueso como ellos. Te das cuenta que no son de bronce. Y Claro. era importante eso. Entonces ellos ya, inmediatamente tomaban confianza y trabajaban literariamente, ¿no? Qué gusto. Yo amo México, te digo. Las veces que estuve en México, generalmente estuve invitado por la UNAM. Okay. Di conferencias, presenté libros y alguna vez inclusive la UNAM me pagó algún dinero por alguna conferencia que di, ¿no? Y hay una revista que te la aconsejo, te la vas a anotar ahora. Claro que sí. Se llama Archipiélago. Archipiélago. Ok. Muy bien. La dirige un gran amigo mío que ha sido, que me recibe en México muy bien. Anótate el nombre, por favor. Carlos Béjar Pérez Rubio. Muy bien, Pérez Rubio. Entonces, va a ser importante que tu colegio, tu escuela o tu instituto se suscriban a esa revista, ¿no? Porque es importantísima, es para mí la revista literaria y cultural más importante de habla hispana, ¿no ves? Bueno, ahora comencemos a trabajar. Dime, estoy a tu disposición. Claro que sí, muchísimas gracias. Me gustaría comenzar haciendo una pequeña presentación, donde mencionar pues un poquito de su trayectoria, si me permite. Ok, voy a compartir un poco la pantalla. Ok. Bueno, todo esto es mediante la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual la licenciatura en letras, más que nada de parte de la doctora María Lourdes, Ortiz Sánchez, que es nuestra profesora de tendencias de la literatura hispanoamericana del siglo XXI. Qué bueno. Ok. Bueno, como les digo, tenemos el honor pues de estar aquí con el doctor, escritor, poeta, Edmundo Torrejón Jurado, el cual nace en Tarija, Bolivia, el 17 de junio de 1945. Como ya mencionaba, es médico cirujano, poeta, escritor. Bueno, también es ex catedrático de la Universidad de Juan Misael Zarajo de Tarija y San Francisco Javier de Chuquisaca. Miembro del Colegio Internacional de Cirujanos, académico número de la Academia Boliviana de Cirugía. En cuanto a la literatura, también es miembro del Círculo de Artistas y Escritores de Tarija y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija. Es vicepresidente del Círculo de Artistas y Escritores de Tarija y miembro de la Sociedad de Escritores de Bolivia. Expresidente de la Comisión Directiva Nacional de la Sociedad de Escritores de Bolivia, también secretario de Relaciones Internacionales de la Sociedad de Escritores
y presidente de la Alianza Francesa de Tarija. Ok, bueno, también en cuanto a sus galardones, pues tenemos que tiene un segundo premio de poesía en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, un primer premio de poesía en el concurso latinoamericano de poesía de la Fundación Gibré en Buenos Aires, Argentina. Bueno, entre otros, también tiene el primer premio de poesía en el concurso internacional de poesía llamado 40 años de leonismo en Uruguay, y el concurso nacional de poesía universal Tomás Frías de Potosí. También me comentaba que hace poquito fue invitado a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Argentina, en el que al parecer presentó su libro el COVID-19 y el judío errante, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es verdad. En cuanto a sus obras, pues bueno, tenemos en la poesía, por mencionar algunas, pues tenemos Alfa, Xanadu, Shalom, Crisol de Ángelus, Patrón San Roque al Limón, Sonajero de Estrellas, Poesía para Niños, Mesones del Alba, El Ritual de las Huellas, Tertulia tu Blasón. En cuanto a sus ensayos, pues también tenemos Complicaciones del Megacolon Chagásico, porque como sabemos también es médico cirujano, y también Presencia Histórica de Tarija. En cuanto a algunos cuentos, tenemos Memorias de un Río e Historia sin Tiempo, ¿ok? Se menciona que varias de sus obras pues también están traducidas a muchísimos idiomas, ¿verdad? Muy bien, ok. Listo. No sé si le gustaría platicarnos un poquito de cómo le fue en la Feria del Libro en Argentina. Bueno, sí. Yo estudié en La Plata, en la República Argentina, muy vecina a Buenos Aires. Ok. Y luego hice mi especialidad quirúrgica en Buenos Aires. Y además en Buenos Aires tuve la suerte, siempre fui afortunado de conocer un médico muy importante, allá uno de los mejores cirujanos de corazón del mundo, de los 5 más importantes. Entonces mi presencia ahora en Buenos Aires fue dividida en 3 campos, diría yo. Primero, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Me invitaron 13 días, me cancelaron los 13 días de estadía en Buenos Aires, frente en el lugar más céntrico de Buenos Aires, frente al obelisco de Buenos Aires. Pero aparte de esta actividad de presentar el último libro de cuentos mío que se llama El COVID-19 y el judío errante, y otro libro para niños que se llama La Ronda de la Vida. Okay. También estuve yo dictando conferencias. Di una conferencia, porque después vamos a hablar, yo soy un comprometido con lo que es lo social y un comprometido con lo que es la cuestión sobre la paz, ¿no? Como que no han leído bien en mi biografía, un premio sobre la paz, ¿no? Mundial. Bueno, el hecho es de que también estuve yo con gente que trabaja en todo lo referente a la paz, lo referente a la equidad de género. Di una conferencia ahí y allí me hicieron una serie de homenajes, ¿no? Bueno, muy importantes para mí. Y luego en la parte ya, diríamos, social médica, di una conferencia, una charla sobre un eminente cirujano de corazón que tuvo la Argentina, René Favaloro. Y paradójicamente yo estuve con él y nadie tenía la biografía de él completa como la tenía yo, porque él me la acercó personalmente. Entonces estuve en la oportunidad dando una conferencia sobre él, pero además él era un hombre muy humano.
quién sabe, eso fue no muy bien comprendido en la Argentina. Él se suicidó y no solamente la parte científica de él, sino el aspecto humano de él. Eso de que él entregaba su ciencia sin interesarle ninguna ambición económica, una serie de... que yo pienso que también humildemente la he practicado, ya vamos a hablar al respecto en la vida mía. Y finalmente tuve la suerte de regresar muy bien recibido a La Plata, la ciudad donde yo había estudiado. Y con cuánta alegría me esperaba ahí el presidente del Círculo de Periodistas de La Plata, y me llevó a pasear La Plata, pero además estuve yo en mi facultad, estimado Edwin, donde yo había sido ayudante alumno también, porque yo fui ayudante alumno de 2 cátedras allá, y después de tanto tiempo se recordaban de mí, ¿no? Entonces también tuve que darles ahí una charla a los ayudantes alumnos actuales, y tras de esa bella experiencia fui ya a un centro muy importante de La Plata, el centro cultural más importante, el Centro López Merino, donde di una conferencia que alguna vez la había dado ya en México, en la UNAM, el cerebro mensajero del arte, que en su momento te la voy a pasar, Edwin, porque es una... Mira de dónde viene esta conferencia, vamos a ser prácticos. Yo viví un año en Italia, y estuve en el Gemelli de Roma, donde lo habían operado al Papa, ya como cirujano. Por eso cuando vino el Papa a Tarija, yo fui su médico, Edwin, el médico del Papa, date cuenta. Sí. Entonces, yo cada tanto iba en Vinci, aquí viene la parte cultural, a visitar la casa museo de Leonardo da Vinci. Y cuando, desde la primera visita, es importante para ustedes, vi de que él no solamente era un gran, que todos lo conocemos, un gran pintor. Yo más que de la Gioconda, que la veo siempre que voy a París, soy un apasionado de la Última Cena de él, que está en Santa María de Croce, ¿no? Y realmente es extraordinario ese cuadro. Entonces, pero ahí vi, Edwin, que no solamente era un gran pintor, mira qué importante esto para ustedes, sino que él era también un matemático, un físico. Entonces, todo lo que yo había enseñado en la Facultad de Medicina, y donde te mencioné recién como ayudante alumno en anatomía, de que había un hemisferio matemático y otro, vamos a llamar espiritual, había que revisar. Pero después recalo, Edwin, querido, en Princeton. En Princeton me invita el profesor ahí de literatura hispanoamericana para que yo presente mi obra y dé conferencias. Y ahí le digo inmediatamente arribado, llévame por favor donde ha trabajado Einstein, Albert Einstein. Y ahí encuentro de que yo sabía de que Einstein era un violinista, pero Edwin, programas ahí, tocando con Pablo Casals, que ha sido uno de los mejores violinistas que ha dado la humanidad. Y digo, no, esto hay que revisarlo, no solamente era un gran matemático, sino también tenía un capital artístico, espiritual importante. De ahí salió esa conferencia que se llama El cerebro mensajero del arte. Entonces, que alguna vez te la voy a acercar, y va a ser importante que ustedes revisen eso, porque está en cierta medida la intimidad de la interpretación y la recepción de lo artístico por la mente humana. Me parece muy importante eso, ¿no? Muy importante. Ahora, yo he recorrido toda la América, excepto Canadá, he estado parte de Europa, he estado en Oriente Medio,
estado en el África subsahariana. Antes de la pandemia estuve en Mozambique. Bueno, ¿por qué? Porque aparte de que se me invita siempre con motivo de exponer conferencias o mi literatura o presentar libros, como ahora en la Feria de Buenos Aires, yo voy ahí, soy un apasionado, ahí viene una de las primeras de tus preguntas, apasionado del hombre en su conjunto, ¿me entiendes? Para mí el hombre es un ser humano, ¿no?, con distintas facetas, ¿no?, pero que en esas distintas facetas no lo dispersan al hombre, sino hacen que se confluya hacia una verticalidad de gran importancia. Y en la medida, como yo les decía, por ejemplo, en Mozambique, les llamaba la atención cuando yo les decía, yo vengo acá donde mis abuelos, como mis abuelos, sí les digo, porque todos nosotros descendemos de ustedes, y es así, porque la raza humana desciende de ahí, todos, ¿no? Sí. Arios, etcétera, todos nos venimos de ahí. Bueno, y desde el momento que el hombre tome conciencia de eso, es importantísimo, Edwin, porque se va a dar cuenta de que es una sola su raíz, una sola su génesis, entonces no hay motivo alguno para diferencia alguna. Y a propósito, uno de mis cuentos, que ha sido muy traducido en 8 o 9 idiomas, se llama El trasplante. Y ahí yo demuestro de la siguiente manera. Un ario en mi patria, porque mi patria, ahora hay menos, pero en su momento había mucha xenofobia, ¿no? Xenofobia con el auténtico, con el indígena, ¿no? Bueno, entonces este ario se forma en un nivel alto económico, hace sus estudios en Suiza, donde la élite suiza que yo le he visto, regresa a Bolivia y él era un convencido de que la melanina, que es lo que nos da la coloración a la piel, es lo que el perjuicio, entre comillas, de Bolivia y de Latinoamérica. Entonces, él forma su partido político, tiene éxito en él, e inclusive llega a ser dirigente de las cámaras en Bolivia legislativas. Pero un día de esos necesita, Edwin querido, por su insuficiencia cardíaca, un trasplante de corazón. Entonces, tienen que recurrir a un corazón indígena, a un corazón, ¿me entiendes?, aymara. Bueno, y cuando regresa él, ¿no?, regresa a su parlamento y continúa con su perorata xenofóbica, uno de sus colegas dice, momento, usted ya no es de Ariapura, usted desde el momento que ha recibido el corazón ese indígena, es ya mestizo como nosotros. Bueno, ese cuento, Edwin, así tan sencillo, pero al mismo profundo, ha servido como un alegato importantísimo en cátedras, en reuniones, etc. Claro, es una demostración práctica, ¿no?, de que al final todos somos, ¿no?, lo que somos, ¿no ves? Eso es, bueno. Y de ahí viene yo soy un comprometido con lo social, ¿me entiendes? Es decir, cuando se produce en Bolivia una eclosión política, hay miles de desocupados que llegan al lugar donde yo vivo, que es la otra Bolivia. Nosotros producimos vino, hablamos solamente el castellano, étnicamente yo debo ser los pocos morenitos, la mayoría no lo son, etc. Bueno, se viene esta gente de las minas, ¿no? Y mira, paradójicamente había gente que no quería operarlas. Mira, es increíble. Entonces yo dije, los voy a operar a todos, eso responde a muchas de tus preguntas. Los voy a operar, y no solamente los operaba, sino que me iba a charlar con ellos, porque donde yo vivo no hubo
movimientos sociales, conflictos sociales, roces sociales, porque crea un ambiente apacible, tranquilo el nuestro, ¿no? De un nivel económico superior al del resto de Bolivia, etc. Pero de ahí salió un ensayo mío que se llama La Duda, que fue finalista en el Juan Rulfo, Y con los casos médicos especiales que yo operé, ingresé a la Academia de Cirugía, que es del mundo. O sea que eso responde a tu pregunta de que yo soy creo que el poeta, el artista, en general, todo el que maneje, ¿no?, el campo de la especulación artística, tiene que ser un comprometido con el medio, con el conflicto de su medio y sobre todo con la sociedad y con el mundo en general. ¿Me entiendes? Eso es. Te voy a dar otra anécdota que está en uno de mis libros, en un prólogo. Yo vivo, por supuesto, en un barrio residencial y como vecinos tengo muchos expolíticos no muy honrados que hayamos visto, como todos los políticos. Bueno, y una noche se venía una turba ya para quemar. Listo. Ahí está. A raíz de la tormenta esa, todavía los equipos no están bien calibrados. Bueno, te decía, entonces una señora del pueblo dice, esta casa no se la va a tocar porque es del doctor Torreto. Mira, qué importante eso es. Sí. Entonces, yo pienso de que toda mi labor literaria, si bien es cierto, hay muy poco así de argumento social, bueno, pero en el fondo esa ha sido, ¿no?, mi filosofía de vida, ¿no? Es decir, comprometerme con el hombre, ¿no?, con sus conflictos, con sus problemas, porque no puedo criticar, sería exagerado, pero no estoy de acuerdo con el poeta que dice yo estoy en una campana o en una urna de cristal, ¿me entiendes? ¿No? Hago mi poesía, no. El hombre tiene que abrirse, ¿me entiendes? Ser uno más, ¿me entiendes? De la masa, uno más de la problemática, uno más. Y también, por supuesto, cantar lo bello, cantar lo sublime, cantar la naturaleza, cantar todo lo que signifique, ¿no?, bueno, belleza, o lo que signifique, bueno, deslumbramiento, ¿no? Bueno, eso es indudable. Pero yo pienso de que el escritor, el poeta, tienen que ser sobre todo seres humanos comprometidos, ¿no?, con el hombre y su tiempo, ¿no?, que eso me parece fundamental, ¿no? Bueno. Vamos a tener paciencia, Luis. Sí, no se preocupe, doctor. No hay ningún problemita por eso. Ay. Ahora sí. No hay problemita, ¿sí?, por eso. No, aquí. Paciencia, no se preocupe. Ahora, ¿cuáles son las tendencias de la literatura en el presente siglo? ¿Es tu pregunta o tienes otra pregunta tú? Por el momento no, sí sería esa. A ver, piensa otra, si te parece, lo vamos a hacer más activo, menos protocolar. Pues bueno, sí, ¿cuál considera que son las tendencias de la literatura hispanoamericana en el presente siglo? Perfecto. Bueno, yo pienso de que dividiría en dos las tendencias, ¿no? Es decir, de una manera sería la tendencia más hacia lo autóctono, es decir, lo que sería realismo mágico, ¿no?, que se debe llamar realismo mágico, ¿no? Ahí lo tenemos a varios de los escritores, ¿no?, García Márquez, etcétera, ¿no?, que realmente han hecho una eclosión, vamos a decirle así, de la literatura latinoamericana y ha cautivado al mundo entero, ¿no? Y muchas veces sucede
Edwin, para la parte práctica, lo siguiente, que a mí me pasó. Yo estaba en París, en la Maison d'Or de París, presentando uno de mis libros, que está muy incompleta tu biografía bibliográfica mía. Bueno, estaba presentando ahí uno de mis libros, y claro, yo tomaba algunos temas que también se especuló en Ginebra, donde consideraba mi obra, y les decía, ahí en lo mío hay sí mucho de imaginación, pero también hay muchos relatos, ¿no?, o episodios que simplemente son testimonio de lo mágico que es lo nuestro, ¿no?, de lo mágico que es lo nuestro, que a ellos no les parece o exagerado o imaginativo, y que no es tal. Entonces, si tú ves, sobre todo, para mí el emblema mayor es García Márquez, ¿no? Hay varios, pero entonces está Jorge Amado, por ejemplo. Habría que leerlo muy bien a Jorge Amado, Edwin, ¿me entiendes? Realmente ahí él muestra mucho de lo mágico nuestro, ¿no? Que al final sí se lleva a lo literario, se le da forma literaria, pero que en el fondo es un testimonio de la magia nuestra, ¿no? Bueno, esa sería una de las tendencias, y que al final, ¿por qué se está imponiendo? Que yo les explicaba eso en Ginebra cuando me hacían un reportaje. Porque el primer mundo, Edwin, se está quedando sin imaginación. No parece mentir. Tú, por ejemplo, entras a Ginebra, y es una heladera, ¿me entiendes? Es decir, todo está regulado, todo está matemáticamente calculado, etc. Entonces, ese hombre no es más hombre, ¿me entiendes? Por eso, en uno de mis poemas, que me comprometo a enviártelo, me vas a dar tu correo, claro, y lo vas a difundir, que lo escribí yo en Zurich, en la Bolsa de Valores de Zurich. Le digo al hombre, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Me comprometo a enviártelo, ese me parece fundamental, ¿no ves? Y otro poema que lo escribí también en Nueva York, esos dos son fundamentales, donde le digo, hombre, ¿qué estás haciendo de tu vida, de tu existencia, de tu razón de ser humano? Por una parte. Entonces, nosotros llevamos lo nuestro tan pleno de poesía todavía, tan pleno de imaginación, de humanidad, y les parece a ellos que eso está inventado, y no es así. Es un testimonio nuestro que a ellos los sorprende, por una parte. Pero no tenemos que olvidarnos también nosotros, Edwin, desde el punto de vista ya de estudio tuyo, de que Hispanoamérica ha dado dos mentes para mí brillantes, ¿no? Una de ellas es Jorge Luis Borges, ¿no? A Jorge Luis Borges, ya como símbolo de la inteligencia nuestra, latino, entre paréntesis, yo tuve la suerte, ahora en la biblioteca que la dirigía Borges en Buenos Aires, muchos años, decir un poema dedicado a él que lo escribí en Ginebra. Entonces yo me estoy anotando, ese también te lo voy a enviar, ¿me entiendes? Entonces te voy a enviar, a dónde vas escrito en Zurich, te voy a enviar el escrito en Nueva York, y te voy a enviar ese poema Borges que lo escribí, Enigma se llama, en Ginebra, ¿me entiendes? Bueno, entonces también tenemos nosotros lo propio, ¿me entiendes? También tenemos nosotros, la América Latina tiene también, Juan Rulfo, por ejemplo, lo tienen ustedes, Galeano, bueno, para mí es la trilogía, ¿me entiendes?, de la inteligencia latinoamericana, ¿me entiendes? Bueno, claro. Juan Rulfo es tremendo. Octavio Paz, para mí sería Octavio Paz, Juan Rulfo, ¿me entiendes? Sería Cortázar y sería Borges, ¿me entiendes? Que sería nuestro, vamos a decir, nuestro grupo de choque de la inteligencia, ¿me entiendes? Bueno, ya en una lid intelectual, nosotros tenemos también lo propio, ¿me entiendes? No podemos decir, ¿me entiendes?, que Hermann Hesse, etcétera, etcétera, no. Tenemos también nosotros lo propio, ¿me entiendes? Bueno,
Entonces, yo pienso que no sé si será esa respuesta suficiente para lo que tú me dices, las tendencias que articulan la tradición y cuál es la proyección y la fuerza que tiene Latinoamérica, que es importantísima, Edwin. Yo digo este momento, que lo decía ahora en Buenos Aires, tenemos en uno de los reportajes que me hacían, Latinoamérica este momento tiene un gran compromiso, Edwin. Tiene un gran compromiso, porque es la parte espiritual del mundo. Y no solamente es, sino que la poesía, este momento, tiene que ser, ¿me entiendes? Si vale el término, el capital de rescate, ¿me entiendes?, de este destino tan especial al que está buscando el hombre, ¿no? Tratando de buscar el antihombre, como yo le llamo, ¿me entiendes? Bueno, de ahí que México tenga, Edwin, que yo lo repito siempre, una importancia fundamental. ¿Por qué? Como yo les repito siempre, lo dije en León, en la Biblioteca de León, lo dije, bueno, en 2 o 3 lugares que estuve invitado, México tiene tal fuerza de identidad, que un monstruo como el que tiene de vecino al norte no lo ha podido vencer ni cultural ni tradicionalmente. Mira qué importante es eso, ¿me entiendes? Bueno, entonces, es más, si uno entra a Norteamérica, ¿cuánto de México encuentra ya en Norteamérica? Es increíble. No solamente el idioma, sino bueno. Entonces, yo considero a México, ya como respuesta, ¿me entiendes?, una especie, no sé si vale el término, pero es nuestro estandarte de choque de Latinoamérica, ¿me entiendes? De Latinoamérica. Porque claro, nosotros estamos detrás de México, todo Latinoamérica. ¿Por qué? Porque claro, es importantísimo el punto de referencia que tiene México para mí, ¿no?, en la cultura latinoamericana. Claro. Ahora, dime, ¿alguna pregunta más? Bueno, en cuanto a ¿cuál es su compromiso social desde la proyección de su creación literaria? Ya te respondí el compromiso social, ¿no? Bueno, sí, entonces, ya te respondí eso, ¿no? Bueno. Muy bien. En cuanto a, bueno, ¿cuáles son sus obras de cabecera? Las que pues lo han determinado en su creación literaria. Bueno, Edwin, yo no he tenido obra de cabecera, ¿no? Porque he procurado de que ser yo ¿cómo te diría? Si vale el término, un inventor de mi poesía, ¿me entiendes? No, bueno. El único libro que yo tengo de cabecera es Siddhartha de Gautama, ¿me entiendes? Que yo lo leo como filosofía de vida, ¿no? Bueno, pero eso no quita que, por ejemplo, para mí, haya habido poetas enormes en el decurso de la historia. Fundamental para mí, por ejemplo, es Omar Khayyam, ¿me entiendes? Omar Khayyam, el persa fundamental del 1200. Otro poeta para mí fundamental es Nazım Hikmet, ¿me entiendes? El turco. Hay otro poeta que a mí, yo fui a Moscú solamente por conocerlo, es Vladimiro Mayakovsky. Te voy a hacer un paréntesis que es importante. Para mí, que lo digo en una de mis conferencias, los grandes movimientos sociales que se han producido en el decurso del devenir humano se han dado en base o como emblema de una poesía. Entonces, si tú... Bueno, continúo la idea. La democracia nació con Walt Whitman.
uno puede no estar de acuerdo con la revolución del 17 de la Unión Soviética, pero hubo un poeta fundamental que fue Vladimiro Mayakovsky. Pero hay un ejemplo de ejemplos, Edwin, que es necesario que ustedes lo consideren. Cuando está tomada París por los nazis, un poeta que te lo iba a nombrar ya es mi poeta, Paul Eluard. Anótate por favor, Paul Eluard. Enorme poeta francés. Él escribió un poema que se llama La Libertad cuando estaba París tomada por los nazis. Y escúchame, David, bombardearon con el poema La Libertad París. Y muchos parisinos murieron en la guerrera, no con el poema La Libertad, defendiendo su París. Sí. Yo tuve la suerte, cuando estaba presentando uno de mis libros en París, tengo un gran amigo ahí, Athanase Banché de Tracy, dueño de París. Estábamos en un bistrot festejando la presentación de uno de mis poemas traducidos al francés y pasaba un actor de teatro conocido de mi amigo y se puso él a leer mi poesía ahí en la calle, ¿no? Como en París es especial, y se agolpó la gente y escuchaba la poesía, y en su momento le digo a este actor, yo sueño con París de Paul Eluard. Y me dice, yo tengo un poema, La Libertad, date cuenta, tenía uno de los poemas originales de La Libertad. Y acá en mi departamento, a los 5 o 10 minutos estuvo con el poema, bueno, me arrodillé ante ese poema, bueno. Entonces soy un convencido de que la poesía, Mao Zedong, uno puede estar no de acuerdo con lo de China, pero el poeta Mao Zedong, Edwin, movió 3 o 4 millones de personas con su poesía, ¿no? en este movimiento social. Entonces, yo pienso de que la poesía es, repito y lo voy a repetir siempre, es el reservorio que le queda al mundo actual y al hombre como capital al cual en su momento va a tener que recurrir, ya lo está haciendo, para encontrarse a sí mismo como un verdadero ser humano. Eso es fundamental tomar en cuenta. Cuando nosotros, y que lo demostramos nosotros en la práctica, cuando nos encontramos, por ejemplo, me he encontrado en Buenos Aires o me encuentro en La Habana o me encuentro en Santiago de Chile o me encuentro en San Pablo o en París o en Ginebra, donde vaya, o en España, nos encontramos los poetas con una hermandad, ¿me entiendes? Somos hermanos. Y al decir nuestras poesías nos hermanamos mucho más, ¿me entiendes? Bueno, y ahí estamos demostrando, ¿no?, en la práctica, ¿no?, uno, de que es posible la hermandad humana, ¿me entiendes? De que es posible. Y de que es posible también un mundo, ¿no?, espiritual al cual el hombre tendrá que aferrarse poco a poco para autorrescatarse, ¿me entiendes? Repito, para que el hombre tendrá que aferrarse para tratar de autorrescatarse. Por eso es mi desesperación de que los niños vuelvan al libro, Edwin, ¿me entiendes? Bueno, en una de mis conferencias digo lo siguiente: no habrá, ni hubo medio más importante, Edwin, que el libro para estimular en el niño la capacidad de asombro y el poder de imaginación. No hay, ni los tablets, ni el celular, ni nada. Y en el último de estos mis libros, que se llama La Ronda de la Vida, que lo llevé a Buenos Aires, hago enfrentar el niño celular y el niño libro, ¿entiendes? El niño libro, ¿entiendes?, que es fundamental. Y es más, esta idea que te la voy a decir ahora, mira quién le gustó a Galeano.
Edwin, hemos hecho los viajes interplanetarios, quienes hemos hecho la fibra óptica, hemos hecho los transistores, la cirugía laparoscópica, etc. Hemos leído El gato con botas, hemos leído Caperucita Roja, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se nos ha estimulado en nosotros lo que te decía recién, la capacidad de asombro y el poder de imaginación. Eso es fundamental tomarlo en cuenta. Y eso es importante que ustedes lo discutan, vean, y me parece eso fundamental. ¿Para qué? Claro. Porque ustedes tienen en tu carrera y en lo que tú has elegido como vocación, pero una obligación tremenda, Edwin, inconmensurable, la de rescatar al hombre, ¿me entiendes? La de rescatar. Y que poco a poco, ¿me entiendes? Lo estamos logrando, ¿no? Lo estamos logrando. Esa es la idea que yo tengo. Cuando voy, por ejemplo, ahora a la feria de Buenos Aires y veo tanta gente que recurre al libro, me parece estimulante. Ahora voy a la feria, también invitado, la feria más grande de Bolivia, en la de Santa Cruz, voy también como invitado especial allá a presentar este último libro, ¿no? Y el año pasado hubo pues bastante gente, o sea que aparentemente no estamos siendo derrotados, que es fundamental, Edwin, ¿me entiendes? Claro. Ese sería el término, estamos siendo derrotados. ¿Alguna otra pregunta o consideración? Yo me quedaría hablando contigo toda la noche, Edwin. No, la verdad es que es muy interesante todo lo que está hablando. Bueno, en lo personal, la verdad que me motiva bastante porque yo soy médico cirujano dentista. Y ahora estoy cursando la licenciatura en letras. Entonces eso que me comentó al principio, la verdad que me emociona bastante porque era una pregunta que yo quería hacerle, pero que usted me la respondió sin necesidad de yo hacerla, ¿sabe? Entonces hasta siento mucha emoción porque eso me está motivando bastante a continuar con la licenciatura en letras, y que a pesar de que tenemos otra carrera, o sea, también tenemos, como usted dice, la parte artística que también nos motiva a crear literatura y crear todo ese tipo de cositas. La verdad que estoy muy emocionado en cuanto a esa claro, respuesta. Ahora, Edwin, te voy a completar la idea, yo lo tomo en este sentido. En el equilibrio, ¿me entiendes? El equilibrio. Claro. La vida mía, el cirujano, yo he hecho muchas cirugías de buen nivel, el sur de mi patria, muchas innovadoras. Pero, ¿qué pasa? He encontrado siempre el equilibrio, ¿me entiendes? Yo no soy un cirujano neurótico, no tengo úlceras, no tengo ni por qué. Porque soy un convencido de que cualesquiera que sea la profesión, tiene que el hombre buscar su equilibrio, ¿me entiendes? Por eso es de que yo insisto tanto en esto de que Einstein haya sido un excelente violinista, ¿me entiendes? Y hay una universidad en Lima, ¿quién va a creer en Lima? Porque Lima todavía no ha llegado a un equilibrio social, hay mucha desbalance social que apena en Lima. Hay una de las universidades, ¿no?, que exigen cualesquiera sea tu carrera, ¿me entiendes? Que tú elijas cualesquier, si valga la redundancia, disciplina artística, ¿me entiendes? Y al finalizar la carrera, primero tienes que aprobar tú la disciplina artística que has elegido y luego de la de tu campo. Eso me parece uno de los muy importante, muy importante. Pues me complace que un colega esté conversando conmigo, pues. Qué bien, Edwin, qué bien. Es un aliciente para mí. Claro, es muy, muy emocionante. Bueno, como última pregunta, si nos pudiera recomendar 5 libros, obras que a usted le motiven, que le gusten bastante. Bien, yo comenzaría con Trilce,
Trilce de Vallejo, ¿no ves? Trilce de Vallejo, Trilce de Vallejo. Luego, yo les recomendaría de Ezra Pound, Ezra Pound se escribe, Disfraces. Luego les recomendaría de Paul Eluard, Fácil se llama, ¿no? Fácil se llama, ¿no? O una de las obras de Paul Eluard, ¿no? Tiene, todas son de excelente nivel, ¿no? Para que ustedes podían. Y hay un poeta que tienen que tomarlo muy en cuenta ustedes, es Rainer Maria Rilke, ¿no? Rainer Maria Rilke se llama, ¿no? Rainer Maria Rilke. Bueno, entonces yo pienso de que serían los 5 que a mí me parecen importantes. Y al que yo agregaría, bueno, Walt Whitman, ¿no? Walt Whitman, que me parece importante también. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna anécdota especial que le gustaría comentarnos? A ver, sí, hay tanto. Una anécdota familiar sería esta, ¿no? Yo tengo un nieto que me salió pelirrojo, ¿no? Yo no quería que salga pelirrojo, y es un nieto al que yo amo mucho. Y todos los jueves, ¿no? Salíamos o seguimos saliendo a reunión de pizza o de helados, ¿no ves? Y cuando él tenía unos 3 o 4 años, salimos realmente los jueves, le digo, mira, Mauricio se llama, te vas a preparar mañana, ¿no? Es nuestro día de reunión de caramelos, de pizzas y de helados. Pero mira esto que interesante, él me dice, papi, ¿no? Pero hoy es mañana, hoy es mañana. Mirá, bueno, entonces dentro de mí pienso toda la filosofía de Sartre, toda la filosofía, ¿me entiendes?, ¿no? No para el existencialismo, casi una escuela pero gigante. La ha resumido el Witt en 2 palabras: hoy es mañana. Mirá que bello. Entonces, de las infinidades de anécdotas que yo pueda tener, sería yo una de las tiernas, ¿no? Importantes que yo pueda tener, ¿no? Pueda relatarte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Encantado te respondo, Edwin. Dime, por favor. Pues, ¿qué otra pregunta estaría bien? Bueno, yo sé que para un escritor todas sus obras son muy importantes, pero alguno de sus poemas, alguno de sus libros que más lo hayan marcado, no sé, sentimentalmente, que aprecie demasiado. Bueno, yo pienso de que de las 20 obras que tengo, serían 3, ¿no? El primero sería uno que se llama Tertulia tu blasón, que ha sido traducida en 8 idiomas, ¿no? Y que tiene ahí el poema que le da nombre al libro, donde yo lo exhorto a mi hijo, pero a través de mi hijo, a todos los jóvenes, a ser libres, ¿me entiendes? A ser libres, sobre todo a ser libres, ¿me entiendes? Que me parece a mí fundamental. Otro libro es el que yo, un libro que yo pasé parte de mi niñez, ¿me entiendes? En un lugar donde había una etnia que se llama Chiriguana, ¿no? Que no es la occidental de Bolivia, sino de la parte oriental. Bueno,
Y yo les debía un libro, se llama Memorias de un río, en el que yo hago ahí dos, en primer lugar, una consideración de que esta gente aparentemente tan elemental nos tiene tanto que enseñar, no solamente en lo ecológico, en lo ético, en lo moral, en lo filosófico, ¿me entiendes? Y hago en determinado momento, porque ahí ingresaron los franciscanos, se encuentra un franciscano con este chiriguano y le dice, ¿qué hago yo acá? Si él tiene su religión, si él tiene sus principios morales, él tiene, entonces es una de mis obras también, porque ahí yo en cierta medida trato de demostrar de que tanto capital, ¿no?, tiene el Teotihuacán, ¿me entiendes?, como tiene la pirámide de Gizeh en la que yo estuve, ¿me entiendes? Porque yo tuve la suerte de sentir algo especial en el Teotihuacán, ¿me entiendes? Como tuve la suerte de sentir, porque pernocté unas buenas horas en el Gizeh. Con la suerte que tengo, una de las poetas amigas, ¿no?, era familiar del administrador del Gizeh, entonces pude estar. Y ahí me enteré que Julio César, Napoleón, estuvieron en la pirámide, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿no?, de que nosotros tenemos tanto capital en todo sentido. Pero acá voy a dejar un mensaje. Todo latinoamericano tendría que hacer una visita, ¿no?, al Machu Picchu, ¿me entiendes?, a Teotihuacán y a Tiahuanaco, ¿me entiendes? Pero tendría que ser como los árabes tienen que ir a la Meca, donde yo estuve, ¿me entiendes? Estuve en Marruecos, etc. Tendrían que, o el judío tiene que ir a Jerusalén. Tendríamos todos los latinoamericanos que visitar, pero profundamente, el Teotihuacán de ustedes, el Machu Picchu del Perú y, ¿no?, el Tiahuanaco de Bolivia, ¿no? Eso es fundamental. Ese sería uno de los mensajes que yo diera, ¿no?, que me parece que tiene cierto peso, ¿no? Claro, doctor. Muy interesante toda la plática, la verdad. Bueno, por el momento me parece que serían todas las preguntas por hacer. Le quiero agradecer bastante